Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles, como siempre lo hacemos. Gustavo, un servidor, y también mi yerno, el licenciado Omar Nares, que poco lo menciono, pero es el que también nos ayuda en los aspectos técnicos de nuestras grabaciones. Mi comentario de este día, desde luego, lo voy a dar un soporte, no lo voy a inventar. Durante el tiempo que Manlio Fabio Beltrones, el actual dirigente nacional del PRI, a quien le llaman algunos caricaturistas como un mafioso, Don Beltrone, pues fue señalado por medios norteamericanos allá en 1991, 1997, cuando él fue gobernador del estado de Sonora. Lo vincularon con grupos del narcotráfico. Desde luego él de inmediato brincó y lo negó rotundamente. Inclusive en nuestro país se hicieron ciertas investigaciones de las que nunca conocimos los resultados para tratar de desmentir lo que sostenían diarios norteamericanos, fundamentalmente el New York Times. Inclusive Manlio Fabio envió una carta a este periódico pidiéndole que se retractara. Jamás lo hizo el periodista ni la dirección de este importante diario de circulación mundial. Esto está en la duda. ¿Será verdad que Manlio estuvo haciendo todavía, lo sigue haciendo todavía, mejor dicho, o efectivamente es un hombre que está limpio? Yo por lo pronto quiero dar lectura a un documento que se me hace muy interesante, y este documento es reciente, es del día 26 de agosto de este año de 2015, es la agencia APRO y dice Enigma Beltrones, y lo escribe muy puntual y precisamente Héctor Tajonar. Dice: la llegada de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del PRI cambia la ecuación política al interior del gobierno y su partido, sobre todo con miras al 2018. Irremediablemente, dicho nombramiento revive una investigación periodística publicada en The New York Times que involucra a Beltrones en una supuesta asociación con el narcotráfico cuando era gobernador de Sonora, 1991-1997. El reportaje nunca fue debidamente aclarado y rebatido, aunque el aludido, o sea, Manlio Fabio Beltrones, opina lo contrario. Claro, pues él se tenía y se tiene que estar defendiendo. Quedó perfectamente demostrado, entre comillas dice esto, quedó perfectamente demostrado, incluso con un dictamen, que la Procuraduría General de la República, que dicho reportaje era falso y difamatorio. Para mí ese es un caso cerrado, dice Manlio, respondió el hoy presidente del PRI a pregunta expresa de Proceso en su edición 2024. Esto es reciente. Solamente lo vuelven a desempolvar aquellos que tienen intereses en lastimar mi figura, continúa Manlio, pero son parte de la canalla. No deja de dolerme, pero ya tengo la piel muy gruesa para resistirlos. El reportaje especial de Shadow on the Border du this time, dos Mexican Governors, sombra en la frontera, la droga corrompe a dos gobernadores mexicanos, así se llamó en aquel entonces el reportaje, realizado por los periodistas Sam Dillon y Craig Pais, fue publicado el 23 de febrero de 1997 en el prestigiado diario neoyorquino y obtuvo el premio Pulitzer en 1998, basada en fuentes oficiales y de inteligencia de Estados Unidos, así como en entrevistas en ambos lados de la frontera, incluidas las de los dos gobernadores implicados. La investigación revela que Beltrones y Jorge Carrillo Lea, entonces gobernador de Morelos, colaboraban con el cártel de Amado Carrillo Fuentes para permitir el transporte de toneladas de narcóticos a territorio estadounidense. Asimismo, menciona reportes de inteligencia que dan cuenta de reuniones en un rancho en las que Raúl Salinas de Gortari recibía dólares en efectivo de los criminales para repartirlos entre los asistentes. Se afirma que Beltrones estuvo presente en al menos 3 de esas reuniones. Los periodistas concluyen:
El resultado es un retrato de la frustración en ambos lados de la frontera ante un estudio de casos sobre la impunidad de que gozan algunos políticos mexicanos asociados con los narcotraficantes. Muy cierto esto que está diciendo el periodista. En una carta dirigida al New York Times, publicada el 5 de abril de 1977, Beltrones negó todo involucramiento en los actos que se le imputan. Al mes siguiente presentó una demanda por difamación ante la Procuraduría General de la República, pero nos referimos a la Procuraduría General de la República de México, para que investigara las acusaciones. Ante la improcedencia de la demanda en los tribunales de Estados Unidos, se intentó una solución política solicitando la retractación del diario neoyorquino y de los autores del texto. Evidentemente, la solicitud fue rechazada. En consecuencia, en otoño de 1997, el procurador Jorge Madrazo Cuéllar emitió un breve comunicado en el que sostenía, desde luego Jorge Madrazo Cuéllar fue procurador general de la República del gobierno mexicano en aquellas épocas, emitió un breve comunicado en el que sostenía que tras haber realizado una investigación se había comprobado que no era verdad lo afirmado en el reportaje, pero no dio más datos sobre la supuesta pesquisa. O sea, nunca se supo si se hizo la investigación o no se hizo. Pues ante los políticos mexicanos pues se ponen de acuerdo para protegerse, como siempre, unos a otros. Aquí viene entrecomillado: hasta donde era posible saber públicamente, ninguna autoridad había llevado a cabo ninguna investigación relacionada con el caso, sostuvo Samuel Dillon en el libro Opening Mexico, The Making of a Democracy, publicado en 2004, y concluyó: sí, como alegaban, habían sido injustamente ensuciados por funcionarios estadounidenses, merecían una investigación confiable y una exoneración rotunda. Esto fue citado por Miguel Ángel Granados Chapa, Beltrones y Dillon en El Siglo de Torreón el 19 de octubre de 2004. Ello confirma que el dictamen entre comillas de la PGR mencionado por Beltrones nunca se hizo público, acaso porque la investigación nunca se realizó. Esto es lo más seguro. Si eso es cierto, el caso no puede estar concluido como lo pretende el actual líder priista. Se trata de un asunto de credibilidad. La investigación del New York Times contra la palabra del implicado y de dos procuradores mexicanos, Madrazo Cuéllar y José Luis Santiago Vasconcelos, y luego dice: ¿tú le crees a Beltrones? Pues si esa pregunta me la hicieran a mí, yo le digo que no. Para mí, Manlio Fabio Beltrones es un mafioso, es un gángster de la política mexicana. La piel de don Manlio Fabio tampoco parece ser tan gruesa para resistir los embates de la crítica periodística, a la que él considera la canalla. Así lo demostró el año pasado tras la publicación del artículo de Denise Dresser, una valiente periodista mexicana, que tituló Cloaca Abierta, en el que la prestigiada politóloga y periodista alude al citado reportaje del New York Times, Reforma, 31 de marzo de 2014, fue la fecha en la que se publicó esta nota de Denise Dresser. Continúo con el documento. La reacción del presidente del PRI ante la opinión de Dresser fue intolerante y agresiva, al grado de que la organización Artículo 19, que es una publicación en redes, denunció que la periodista había sido intimidada por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El coordinador de comunicación social del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Jesús Anaya, emprendió una campaña de desinformación y desprestigio contra la comunicadora, acusándola de escribir con perversidad y dolo. Especialmente grave y preocupante resulta una respuesta intimidatoria ante la crítica proveniente de quien hoy preside a los priistas y aspira a gobernar a los mexicanos en el contexto actual de crímenes, desapariciones y amenazas contra periodistas que azotan y avergüenzan al país. Pupilo de Fernando Gutiérrez Barrios, si usted no sabe quién fue Fernando Gutiérrez Barrios, me refiero a quienes viven en el extranjero, fue un secretario de Gobernación, un secretario que tuvo un gran poder y que conocía todas las cloacas, y de ahí salían órdenes para desaparecer, encarcelar y asesinar a gente que le era incómoda al gobierno de aquel entonces.
pupilo de Fernando Gutiérrez Barrios y cercano a Carlos Salinas de Gortari, así como a su recientemente exonerado hermano Raúl, Manlio Fabio Beltrones gobernó Sonora en los años en que la organización criminal de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, se convirtió en la más poderosa de México y América tras el declive de los grupos colombianos hacia fines de los años 80 y principios de los 90. El cártel de Juárez, comandado por Carrillo Fuentes, contaba con la protección de los altos mandos de la Policía Judicial Federal Mexicana, la milicia y el gobierno, además de tener en su nómina al zar antidrogas de México, el general Jesús Gutiérrez Rebollo. En julio de 1977, supuesta y misteriosamente, murió Amado Carrillo. Era la época dorada de la paz mafiosa implantada por el PRI hegemónico. Hoy, más que nunca, debemos conocer la verdad acerca del enigma de Beltrones. Estamos frente a un caso paradigmático de la omertá mexicana. Este es el trabajo de este periodista reciente que hace 3-4 días, Héctor Tajonar. Y esto es cierto, nunca quedó esclarecida esta situación, nunca la Procuraduría General de la República de México lo esclareció total y absolutamente, nada más daba opiniones, nada más daba, según ellos, resultados de investigaciones, pero la investigación en sí nunca la conocimos los mexicanos en aquella época. Quiero dar lectura a los mensajes que hemos recibido, los que agradezco mucho. Marco Peña dice: licenciado, ¿qué se puede hacer cuando estas ratas gobiernan el país? Lo mismo que hizo Egipto. Mire, es tan difícil y yo no desanimo a la gente, porque yo soy un luchador permanente, un activista social, si usted quiere, soy comentarista, pero yo trato de que la gente tenga conciencia de lo que nos pasa, la forma en que somos avasallados, atropellados, vivimos como siervos sometidos a los intereses de los grupúsculos de ladrones, de sinvergüenzas que gobiernan este país, desde el presidente de la República hasta autoridades menores municipales. Forman mafias, son cárteles de mafias que no sueltan el poder. ¿Por qué? Porque es la forma de ejercer el poder en este país. Aquí en México no hay democracia, no hay Estado de Derecho, esa es una mentira. La única forma de que las cosas cambien en este país es que todos nos organicemos, protestemos, exijamos que haya plena democracia, que haya libertad total y absoluta de la expresión pública, que haya libertad absoluta en las elecciones. Pero ¿qué sucede? Que se trata únicamente de explotar la miseria en este país a cambio de dinero o de prestaciones en especie. ¿Cómo hace el PRI para ganar elecciones? Pues tiene el voto mayoritario de la gente que vive en la miseria, a la que le regalan televisores, le regalan cobertores, le regalan colchas, le regalan planchas, compran su voto. Pobre gente, yo me pongo en su lugar y lo entiendo y lo comprendo, no lo acepto. No acepto que la gente se deje sobornar por miserias de lo que estos sinvergüenzas se roban para que dé su voto y un partido hegemónico como el PRI siga ejerciendo el poder. La única forma de cambiar este país es organizándonos, protestando, teniendo conciencia de lo que pasa e impulsando el voto hacia otras estructuras políticas partidistas y echar del poder a los ladrones sinvergüenzas, pero mediante el voto, mediante la protesta social, no mediante actos de terrorismo, no mediante actos que se aproximen a conductas delictivas. Eso yo siempre lo he reprobado, y menos las armas. Eso es una aberración, porque moriría, como siempre, gente inocente. Solo es organizándonos, reflexionando, compartiendo con nuestros familiares todo lo mal que está el país, la forma en que nos han entregado a otros intereses, los atropellos que se cometen, los asesinatos, la forma en que es silenciada voces como la de Carmen Aristegui, escasos periodistas que se atreven a desnudar desde el presidente de la República hasta cualquier otro funcionario. Esos estorban, esos hay que quitar los medios de comunicación y seguir sosteniendo a periodistas lambiscones, arrastrados, y sobre todo a empresas como Televisa, como Canal 13, que reciben multimillonarias cantidades a título de convenios para seguir
sosteniendo el statu quo en este país y se sigan beneficiando pequeñas minorías. Yolanda Rubio, muchas gracias, doña Yolanda. Licenciado Adolfo Suárez, solo les mando saludos, abrazos a usted y a sus nietos. Lo veo siempre en algunas ocasiones, solo les hago saber que aquí estoy muy lejos, pero cerca. Cuídense mucho y sigan dándonos estas grandes reflexiones. Que Dios los bendiga. Muy gentil, doña Yolanda. Licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez, nuestro afectuoso amigo, dice mi comentario: hay buenos periodistas, pero son los menos, desgraciadamente. Propongo una solución: dejemos de ver noticias, saquemos la televisión de la recámara y apilemos un buen de libros sobre el buró. No dejemos que nos envenenen desde la mañana y desde el helicóptero. Don Adolfo, mi querido amigo, le mando un gran abrazo. No solo se ha ganado nuestro respeto, sino además nuestro gran cariño. Que el Eterno lo bendiga. Desde la perla de la Ciénega de Chapala, Zaguayo, licenciado Ochoa. Le agradezco mucho, don Luis Alfonso, sus comentarios y sus deseos para un servidor. El señor Francisco Villa: tenemos en nuestro país una bola de ratas en este gobierno mexicano. Ahora ya hasta la vergüenza perdieron por completo. ¡Qué asquerosidad de gobierno! Pues yo creo que la vergüenza la perdieron ya desde hace muchos años y llegan al poder. Yo a veces me pongo a reflexionar que para llegar al poder hay que ser un hombre sin escrúpulos. Hay que despojarse de todos los valores morales que un ser humano pueda tener para llegar a cargos de importancia, arrastrándonos, vendiendo nuestra conciencia, vendiendo hasta los intereses de nuestra familia de ser necesario para llegar a ocupar cargos de importancia o en el gobierno federal, estatal, municipal, o bien en cargos de elección popular, desde senadores de la República y diputados que forman también parte de círculos mafiosos. Viene aquí otro comentario de la señorita Grace. Dice: es un placer saludarle nuevamente, licenciado Adolfo. El sonido estuvo bien, de repente se escuchó levemente por segundos, sin interrupción de voz, que se quitó rápidamente, y sobre su comentario ya me imagino lo risibles que estarán y festejando su resultado de exoneración Enrique Peña Nieto y Gaviota. Qué impotencia se siente que haya quedado impune este caso, y la injusticia para Carmen Aristegui y su equipo, que fueron los que perdieron más. Pero todo caerá por su propio peso. Es una tristeza infinita que tanta gente se preste para todo esto, pero la realidad es que a ellos no les importa su pueblo, su gente, solo les importa seguir llenando sus barcas para cuando termine su sexenio, libres y millonarios. Estos sucesos no tienen para cuándo terminar, siguen y siguen robando descaradamente con tal impunidad. Qué tristeza, de verdad. Estos se sienten invulnerables a todo, y como siempre agradeciéndole por su tiempo, sus noticias y opiniones tan acertadas. Le dejo muchos saludos para sus nietos Fernanda y Gustavo. Cuídense mucho, que por acá en las noticias se ve una violencia infinita en su estado. Que Dios los protege y bendiga. Muchas gracias, licenciado Adolfo. Pues sí, tiene usted totalmente la razón, y claro que sigue habiendo mucha violencia en Michoacán, algo que es imparable e incontrolable. Desde luego, medios nacionales no publican más que de vez en cuando alguna cosa, cuando ya es imposible de ocultar. Y les agradezco y les mando nuestros saludos más afectuosos y sinceros, muy amables. Hasta pronto.